Muy buenas, queridos vecinos de Segovia. Soy Sergio de Saltaque Teatro y os hablo desde la plataforma Confi Actuamos que promociona la Diputación Provincial de Segovia, como sabéis. Durante este confinamiento, a mí me ha dado por pensar en el paraíso. El paraíso, como sabéis, según la Biblia... Apunte para millennials. La Biblia es un tutorial para los cristianos. Forma parte del Génesis. Génesis es un grupo de rock británico del siglo pasado. Y allí vivían Adán y Eva. Antes de Eva vivió una tal Lilith, pero esto no viene al caso. Vivían Adán y Eva en un confinamiento perfecto. Porque sí, el paraíso tenía sus límites que no se podían sobrepasar. Había un dentro y había un fuera del paraíso. Por eso fue posible expulsarles. Es decir, echarles fuera del paraíso cuando esta pareja se portó mal. Por comer una manzana, sí. Preguntaréis qué eso qué tiene de malo. Para más información, leed la Biblia o haber preguntado a Steve Jobs. O al menos, esta es la información que nos ha llegado. Pero ¿cómo podemos saber si es una información fiable, certera, contrastada? Podría tratarse de un bulo. O haber otras versiones, ¿no? Aún en nuestra época corren muchos bulos, y en este periodo de confinamiento en que nos encontramos, hemos visto una especial multiplicación de los mismos. A veces se les llama fake news, o en castellano, fake news. Os recuerda a la palabra japonesa feng shui, ¿verdad? Es porque fake news es una occidentalización de sake news, la típica información que dan los bebedores de sake, es decir, los alcohólicos de Japón. Y no nos fiamos de lo que diga un borracho, ¿verdad? Por eso, fake news o fake news significa falsa noticia. No sé si falsas o no, pero ha habido otras versiones de lo ocurrido en el paraíso. La versión que a mí más me gusta y es la que voy a contaros, o haré mi propia versión, lo que supone una versión de la versión. Es la que propone un tal Miguel Miura. Miguel Miura es un autor teatral muy popular, especialmente por su obra Tres sombreros de copa, que escribió en 1932, pero que tardó 20 años en poder estrenar, porque se la consideraba una locura o una tontuna. Hoy en día, sin embargo, es seguramente una de las obras más estrenadas por los grupos de teatro aficionado, lo que es una muestra de su popularidad, junto a obras como La casa de Bernarda Alba o La venganza de Don Mendo, por ejemplo. Se le considera un autor de la literatura del absurdo. Para muchos, la menos absurda de todas las literaturas. Bueno, pues Miguel Miura, decía, nos propone una versión de la historia de los primeros padres en Un amigo de él y de ella. Esto os quiero contar. ¿Pero cómo? He pensado que la mejor manera es mostraros una forma de contar historias, con pequeños elementos que todo el mundo puede tener a mano. Así, si una familia o alguien de la familia se anima y quiere contar una historia, puede enriquecer su relato con estos elementos, con pequeños objetos que tenga en casa, en cualquier sitio que todos tenemos en casa. Así, siempre será más creativo a la hora de hacer la historia y de entretenerse, y también más divertido a la hora de escucharla, ¿verdad? En mi caso, como en el paraíso no había nada, salvo si quieren, comida, he decidido hacerlo con unas poquitas verduras. Tengo una manzana. Adán y Eva los haré con una patata, que no deja de ser un alimento básico, primordial. Luego tengo una serpiente. La serpiente se me antoja un espárrago. El árbol del bien y del mal podría ser un cactus, por ejemplo, ya que los cactus son bonitos y a la vez pinchan, o sea que tienen bien y mal. Pero luego pensé que también se le conoce como el árbol del conocimiento, y me decidí por usar una cebolla. La cebolla, como el conocimiento, tiene muchas capas. El conocimiento, como la cebolla, antes o después te hará llorar. Pero eso es otra historia. Sin más dilación, empecemos. Para empezar, pensad en la historia del paraíso que todos conocéis.
la manzana, el árbol del bien y del mal, Eva y Adán. A estos Miguel Miura los llama él y ella porque los nombres vinieron luego. Por entonces no tenían nombres porque ni había partida de nacimiento ni ley de nombres. Iba a decir que no había notarios, pero a ustedes un mundo sin notarios se les puede hacer demasiado difícil de imaginar. El caso es que él y ella no eran todavía Adán y Eva. No hacía falta distinguirles de otros y por lo tanto no necesitaban nombres. Miura, con lógica, les llama él y ella. Y dice que él y ella estaban muy disgustados de estar en el paraíso. ¿Y por qué estaban disgustados? ¿Se puede estar disgustado en el paraíso? Pues lo estaban, y con razón. Porque en vez de estar solos, como debían estar, como nos han contado que debían estar, estaba también otro señor, con bigotes, que se había hecho allí un hotelito muy mono, precisamente enfrente del árbol del bien y del mal. Aquel señor, alto, fuerte, con espeso bigote y pinta de personaje de Pérez Reverte, se llamaba don Jerónimo. Y como no tenía nada que hacer y el pobre se aburría allí en el paraíso, que no deja de ser como un confinamiento pero sin vistas a acabarse, estaba deseando hacerse amigo de él y ella para hablar de cualquier cosa por las tardes. Todos los días, muy temprano, se asomaba a la tapia de su jardín y le saludaba muy amable, mientras regaba los fresones y unos arbolitos frutales que había plantado y que estaban ya muy majos. Porque eso sí que lo tenía el paraíso, y en lo que se parece a la huerta murciana, es que plantas cualquier cosa y siempre crece. Crece cualquier cosa, pero crece. Cuando don Jerónimo hacía eso, ella y él contestaban fríamente, pues sabían de muy buena tinta que el paraíso solo se había hecho para ellos solos, y que aquel señor de los bigotes no tenía derecho a estar allí, y mucho menos de estar en pijama. Café de l'heure, je téléphonais. Au bout d'une heure, le garçon me fait: Monsieur abuse, est-ce qu'il s'amuse? Alors je réponds comme excuse: Je suis en train de prendre une leçon de Charleston. Par téléphone, c'est comme ça que mon professeur les donne. Au bout du fil, fortissimo, son gramophone. Joue le Charleston, pour un franc long, s'abonne. J'entends clairement les commandements de tous les mouvements. Le professeur dit, tournez ainsi, faites comme ceci. J'ai besoin encore une heure de votre téléphone. Don Jerónimo, por lo visto, no sabía nada de lo mucho que tenía que suceder en el paraíso, e ingenuamente quería hacer amistad con sus vecinos. Pues la verdad es que en estos sitios de campo, si no hay un poco de unión o sindicatos, no se pasa bien. O se pasa menos bien, ¿qué carajo? Una tarde, después de dar un paseo él solo por todo aquel campo, como quien pasea por el río Pirón, se acercó al árbol donde estaban él y ella bostezando de tedio, pero siempre en su papel importante de él y ella. Porque él y ella se sabían importantes. Importantes para nadie porque nadie había, pero importantes, del mismo modo que les pasa a muchísimos artistas. ¿Se aburren ustedes, vecinos?, les preguntó cariñosamente. Ya, regular, lo justo, dijeron ellos. Pero también preguntaron, como es lógico, porque hasta entonces estaban solos, que qué es eso de ser vecino. Y don Jerónimo les contestó con un tópico del refranero español. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Él y ella no entendieron nada, pero no les importó porque estaban acostumbrados a las parábolas divinas, cósmicas. Don Jerónimo continuó. ¿Aquí no vive nadie más que ustedes? No, nadie más. Nosotros somos la primera pareja humana. Ah, enhorabuena, no sabía nada, dijo don Jerónimo, como si les felicitase por haber encontrado un buen empleo. Después añadió, sin conceder a todo aquello demasiada importancia, pues si ustedes quieren, después de cenar, nos podemos reunir y charlar un rato. Aquí hay tan pocas diversiones y está todo tan triste. Bueno, accedió él, con mucho gusto. Así que se reunieron después de cenar, al pie del árbol, sentados en unas butacas de mimbre, lo que seguro que pinchaba un poco los traseros de él y ella, que tan desnuditos andaban, pero esto Miura prefiere no decirlo. Y mírenlos. Aquella reunión de 3 personas estropeaba ya todo el ambiente del paraíso. Aquello ya no parecía paraíso ni parecía nada.
Era como una reunión en Carbonero, en Fuente Pelayo o en el mismo Brieva, si prefieren. Si el mismo Ignacio Zuloaga intentase pintar esa estampa del paraíso con 3 personas, nunca podría dar en ella la sensación de que aquello era el paraíso, aunque los pintase desnuditos y con la serpiente enroscada al árbol, o enroscada en cualquier palo o cilindro que encontrase. Así, con aquel señor de los bigotes, todo estaba inverosímilmente estropeado. Él y ella no comprendían. No se explicaban aquello tan raro y tan fuera de razón y lógica. No sabían qué hacer. Aquello les había desorganizado todos sus proyectos y todas sus intenciones. Aquel nuevo y absurdo personaje en el paraíso les había destrozado absolutamente todos sus planes, que no eran suyos, pero que los hicieron propios, ya que a nadie les amarga un dulce, y pocos dirían que no a un destino de tanta longevidad, un destino que iba a dar tanto que hablar a la humanidad entera. Miura habla también de la serpiente. ¿Cómo no? La serpiente. La serpiente, que decir tiene, estaba muy violenta, inquieta, sin saber cómo ni cuándo intervenir en aquella representación en la que se suponía que debía desempeñar ese principal papel que todos conocemos. Pero a la serpiente nadie la escuchó nunca. Así que por las mañanas, por las tardes y por las noches, don Jerónimo pasaba un rato con ellos y se sentaban en tertulia. Claro que hablaban de muy pocas cosas y sin interés, pues realmente en aquella época no se podía hablar apenas de nada, ya que de nada había. Imaginaos, no existía Instagram y ni siquiera existía la televisión. Pues sí, decían. Eso. Ah, oveja, cabra. Ah, el paraíso es un símbolo del mundo, pero Notre Dame es un símbolo de Europa. Ah, es cierto. Lilith, mejor hablemos de otra cosa. Por ejemplo, cabra. Ajá. Oveja. Es cierto. De todas formas, no lo pasaban mal. Él y ella, poco a poco distraídos con aquel señor que había metido la pata sin saberlo, fueron olvidando que uno era él y la otra ella. Y hasta le fueron tomando afecto a don Jerónimo, que a pesar de todo era un hombre simpático y rumboso. Y los 3 juntos hacían excursiones por los ríos y los valles y reían alborozados de vivir allí sin penas, sin disgustos ni contrariedades, sin malas pasiones ni inspectores de Hacienda. Una vez, don Jerónimo les preguntó: ¿Ustedes están casados? Y ellos no supieron qué contestar, ya que no sabían nada de eso. Pero, ¿no son ustedes matrimonio? No, no lo somos, contestaron después de pensárselo. Entonces, ¿son ustedes hermanos? Sí, eso debe ser, dijeron ellos, por decir algo. Don Jerónimo desde entonces menudeó más las visitas. Se hizo más alegre. Presumía más. Se cambiaba de pijama a cada momento. Empezó a contar chistes y ella se reía con los chistes. Empezó a llevarle vacas a ella y ella se ponía muy contenta con las vacas. Ella tenía 20 años y además era primavera. Todo lo que ocurría era natural. Hasta las vacas eran de ganadería ecológica. Así que un día: «La quiero a usted», le dijo don Jerónimo en un atardecer mientras le acariciaba una mano. «Y yo a usted, Jerónimo», contestó ella, que como en las comedias de Miura, su antipatía primera se había truncado en amor. A la semana siguiente, ella y aquel señor de los bigotes se habían casado. Al poco tiempo tuvieron 2 o 3 chiquitines que enseguida se pusieron muy gordos, pues el paraíso, que era tan sano, les sentaba admirablemente. Él, aunque ya apreciaba mucho a don Jerónimo, se disgustó bastante, pues comprendía que aquello no debía haber sido así, que aquello estaba mal, y que con aquellos niños jugando por el jardín, aquello ya no parecía el paraíso, ni mucho menos, con lo bonito que hubiese sido el paraíso si hubiese sido como debiera ser. Ya saben, con la hipoteca, el banco y el desahucio, o dicho en tono bíblico, es decir, metafórico, con la manzana, el creador y la expulsión. ¿Y la serpiente? La serpiente se enfadó muchísimo.
la habían dejado fuera de la historia, con todo lo que ella había ensayado su discurso. Esas ladinas, a la par que justas, precisas, palabras que la serpiente debía susurrar al oído de ella. ¿Qué pasaba ahora con su discurso? Todos los discursos de coaching que había hecho. Todo aquello era absurdo, y por culpa de aquel señor en pijama. Algunos se conformaron, ya que no había más remedio que conformarse, pues cuando las cosas vienen miuras son inevitables y no se pueden remediar. Pero otros inventaron una historia distinta que contradijese a esta, o que al menos sembrase una duda suficiente. Esto no es que esté muy bien. Una cosa es la duda metódica y otra distinta los métodos dudosos. El caso es que inventaron las fake news. Y así seguimos hasta ahora. Au bout du fil fortissimo, son gramophone. Joue le Charleston pour un franc long, s'abonne. Chantant clairement les commandements de tous les mouvements. Le professeur dit, tournez ainsi, faites comme ceci. J'ai besoin encore une heure de votre téléphone. Je prends une leçon de Charleston. L'autre jour, ma bonne tombe dans mes bras et me crie, je me... Olá, c'est Luis Gibson. Un placer participar do festival Confina Atuamos de la Diputación de Segovia, donde el artista, desde su confinamiento, expresa su arte. Esta actuación, denominada La Guitarra Popular Brasileña, foi interpretar temas que hacen parte del repertório de la mayoría de los guitarristas de Brasil. E vou empezar com o Afro Samba. O Afro Samba é uma mescla de samba com um ritmo de origem africana que se chama Ijexá. Então eu he hecho um arreglo, um popurrí com Afro Sambas de Baden-Powell, que é berimbau e consolação.
Agora vou interpretar um choro machixe. O machixe teve muito êxito em Brasil no fines do século XIX. E o choro machixe exatamente é uma transição do machixe para o choro que começa a ter êxito no início no princípio do século XX. Então esse choro machixe que vou interpretar aqui é de João Pernambuco, que se chama Sons de Carrilhões. Agora vou interpretar Na Banheira. Na Banheira também teve muito êxito na época do machixe, das habaneras cubanas. E eu he hecho um arreglo para a habanera da ópera Carmen de Bizet.
interpretar um tango brasileiro, que é exatamente antes do choro. O choro como um gênero popular, urbano. Antes dele era chamado de tango brasileiro. E esse tango brasileiro que vou interpretar é de Ernesto Nazaré, que se chama Odeon. E agora interpreto um choro legítimo de Pixinguinha, que é de 1928 aproximadamente, que se chama Lamento.
Hola a todos, mi nombre es Rocío Gómez Solís y les doy la bienvenida al Festival Confiatuamos, que ha organizado la Diputación de Segovia y que tengo que agradecer que nos haya brindado la oportunidad de poder participar en él. Como todos vosotros sabéis, en circunstancias normales, muchos de los participantes de este festival deberíamos de estar en algún rinconcito de la provincia de Segovia haciendo pasar una tarde agradable a nuestro público. Como eso no puede ser, desde aquí vamos a intentar que todos lo paséis bien en vuestras casas. En la provincia de Segovia llevo diferentes grupos de danzas. Durante todo el verano nos dedicamos a bailar por toda la provincia. Y ya que este verano no lo vamos a poder hacer, les voy a traer un poquito de lo que hacen ellos. Mi actuación de hoy la he querido llamar Agapito, cuánto bueno nos dejaste. Por todos es conocido la figura de Agapito Marazuela, gran músico y gran dulzainero. También es conocido su cancionero. Yo he querido recoger de su cancionero alguna de las piezas, para mí más significativas, que más adelante os iré presentando. Cuando se rodaron estas imágenes, Agapito Marazuela tenía 85 años, la vista y el oído mermados, pero el ánimo tan incansable como siempre. 85 años, Agapito Marazuela. 85 años y aún dándole a la dulzaina, a la botella, al almirez y a lo que caiga. Durante toda su vida, Marazuela recuperó romances y tonadillas del folclore castellano. Ya lo hacía durante la República. Él coordinó los grupos folclóricos del pabellón español en la Exposición Universal de París del 37 y mantuvo su pasión en las cárceles de Franco, a las que fue a parar por su militancia comunista. Uno de los presos le solicitó, le pidió que tocara para él El sueño de Tárrega. Y así lo hizo, pero con tal amargura, después de que se ejecutara aquel preso amigo suyo, que prometió no volver a tocar nunca más la guitarra en prisión. Joaquín fue el discípulo aventajado de Marazuela durante los años de la transición. Fue entonces cuando se empezó a reivindicar la figura de Agapito Marazuela como la del gran patriarca del folclore castellano. Fue de una dignidad humana absolutamente insobornable. En los últimos años venimos presenciando un renacimiento de las costumbres populares y de la música folclórica. Aprovechando ese nuevo impulso, la dulzaina, un instrumento a punto de desaparecer, volvió a fabricarse en Segovia. Se taladra, se incrustan todos estos pilares. Hice unas pruebas con un instrumento más largo, entonces lo llevé a Agapito para que lo probara, que yo con él tenía relación ya, y me dijo que de ninguna manera, que había que conservar el temperamento antiguo en 4/65 y que las dulzainas tenían que ser más cortas porque eso sonaba muy mal. Gracias al trabajo de Lorenzo y de Agapito Marazuela, se crearon las escuelas de dulzaina. Escuelas que recuperaron la música y a los músicos y que hoy siguen funcionando por toda Castilla y León. Eso era lo importante, además mantenerlo vivo, y yo creo que eso la gente en las escuelas sí lo ha entendido porque lo siguen haciendo. Entonces ese ha sido el gran triunfo, ¿no? El rastro de Agapito Marazuela nos lleva hasta el folclorista y musicólogo Joaquín Díaz. En cierta forma, él le ha tomado el relevo. Agapito descubre a mucha gente que la música tradicional tiene una dignidad. Enarbola la bandera de que lo tradicional tiene un valor, tiene un prestigio y que no merece la pena tirarlo así como así.
En su fundación conserva auténticas joyas instrumentales y la memoria musical de nuestros antepasados. El reconocimiento no le llegó tarde a Marazuela. Murió en 1983, con la satisfacción de haberle devuelto a Castilla sus sonidos más tradicionales. Sin duda, la pieza más representativa de la provincia de Segovia sea la entradilla. Con la entradilla voy a comenzar hoy la actuación. Una pieza que se utilizaba para honrar y para honorar a las autoridades de la localidad, aunque en algunas ocasiones también se utilizaba para honorar y para honrar al santo patrón o a la Virgen de la localidad. Una pieza que se baila de frente a ellos sin necesidad de tener una pareja enfrente. A la pregunta ¿qué era para él la entradilla? Contestaba: simboliza el valor de la música castellana, tanto por su melodía como por su ritmo y por su danza. Aunque no hubiera más que ella, merecería la pena ser mencionado el folclore castellano. En circunstancias normales, este festival le tendría que bailar con alguno de mis grupos de danzas y siempre, por supuesto, acompañada de mis músicos, el grupo Zarping Folk, que desde aquí les mando un saludo y también les agradezco mucho que me hayan facilitado su música para poder bailar esta tarde.
La siguiente pieza que voy a bailar va a ser La cigüeña, una canción con ritmo de jota, donde su letra nos va diciendo lo buena que son esas aves para los agricultores y para todos los que vivimos en el campo. Una pieza, esta vez, recogida en un audio con voz del mismo Agapito Marazuela tocando su almiré. Yo me quedé crisado con la cigüeña que estaba de batalla, con la culebra como la picotea, como revolotea. Pica en la arena, pica en el verde, pican los picos de mi morena. Hay que ver la cigüeña, cuánto nos vale, si no fuera por ella, cualquiera sabe cómo la picotea, cómo revolotea, cómo la tiende la sombra en la arena, pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. Nos quita los reptiles de los caminos y nos mata los bichos que son dañinos, como la picotea, como revolotea, como la tiende la sobre la arena, pica en el verde, pica en la arena, pican los picos de mi morena. Dentro del folclore castellano tenemos diferentes ritmos. Uno de ellos, que es el que voy a bailar ahora, es el fandango. Este fandango de Agapito Marazuela lleva por título Ahora voy a bailar yo. Espero que les guste. Ahora voy a cantar yo una tonadilla nueva. Ahora voy a cantar yo una tonadilla nueva, que cuando nació mi madre ya la cantaba mi abuela. Aunque me des 20 duros, no voy contigo al pinar, porque tienes sabañones y me los puedes pegar, y me los puedes pegar, y me los puedes pegar. Aunque me des 20 duros, no voy contigo al pinar. Una vez que tuve novio y se lo dice a mi abuela. Una vez que tuve novio y se lo dije a mi abuela, estaba comiendo sopas y me tiró la cazuela. Aunque me des 20 duros, no voy contigo al pinar, porque tienes sabañones y me los puedes pegar, y me los puedes pegar, y me los puedes pegar. Aunque me den 20 duros, no voy contigo al pinar. Otra de las piezas que voy a bailar es la jota pinariega, una jota que está dedicada al santuario de la Virgen del Henar. Esta pieza es muy conocida por todos los dulzaineros por su difícil ejecución. Una pieza que tiene una estructura muy diferente al resto de las jotas. Espero que os guste.
Las tardes de domingos de baile siempre se terminaban con la rueda. La rueda era una pieza que se bailaba siempre alrededor de los músicos o de una farola en la plaza, y con ella se concluía esa tarde de baile. Dependiendo del sitio de la provincia, tiene un nombre o se le denomina de una manera diferente. En algunos sitios se le conoce como respingona, en otros como rengue, pero nosotros le conocemos sobre todo como habas verdes. Con esta pieza damos por finalizada la actuación. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Espero que os haya gustado y que os hayáis divertido. Nos vemos pronto. Muchas gracias.